Padre Dios, me acerco al trono de tu gracia para poder hallar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Hoy te ruego, mi Dios, que tomes lugar en esta reunión, Padre, donde tus hijos estamos atentos a escuchar tu voz. Tú nos hablas, Señor, de diferente manera, pero tu palabra siempre nos va a hablar. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales sean limpiados en este momento para que tu palabra pueda penetrar y de esa manera podamos tener comprensión, Señor, de lo que tú quieres de nosotros. Habla, Señor, ministra, Señor, sé tú en momentos difíciles, siendo nuestro apoyo, nuestro refugio, nuestro consuelo. Tú conoces las necesidades de los tuyos, Señor, y que en esta hora ahí pueda llegar a ese punto de necesidad de cada uno, mi Rey. Gracias, precioso Rey. Dispongo todo en tus manos para que seas tú, Señor, en esta hora, teniendo misericordia de nosotros. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Mi Dios es bueno y siempre nos anda hablando por medio de su palabra. No importa que nosotros seamos fieles, porque Él es fiel. Dice que aunque usted sea infiel o yo sea infiel, Él sigue siendo fiel. Pero también necesitamos alinear nuestras vidas en Él. Y en esta hora yo quiero hablar algo acerca de cómo Dios se comunica con nosotros a través de las adversidades. Cómo Dios nos habla. Cómo podemos identificar que Él nos está hablando por medio del proceso. Y quiero que vayamos allí a Hechos capítulo 9, y esto lo hemos leído mucho, y es la conversión del apóstol Pablo. Me gustó este tema, buscando la paz en él, en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. Usted y yo vamos a encontrar esa paz, y es a través de la voz de Dios. Entonces dice aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? O sea, contra aquello que afectaba a él estaba dando duro. Y luego dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué acontecimientos nos han pasado en este tiempo a nosotros? ¿Cómo nosotros hemos reaccionado ante tal acontecimiento? Yo en uno de estos días he tenido acontecimientos donde Dios está hablando a mi vida. Si verdaderamente la paz de Él mora en mi corazón. Tener paz es confiar en Él. Entienda, tener paz es confiar en Él. ¿Qué dice Isaías capítulo 26 y su versículo 1? Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y luego dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo nosotros estamos tomando los acontecimientos de nuestra vida?
¿hay paz en nosotros? ¿Estamos teniendo paz en medio de la situación que ha venido y ha arremetido sobre nosotros? Entonces Dios está hablando a nuestro corazón porque Él quiere que nuestra alma encuentre la paz, el reposo, el descanso. Y eso se halla solamente confiando en Él. Cuando dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. O sea, ¿quién es el que nos acobija? ¿Quién es el que nos consuela? ¿Dónde está nuestro refugio? Entonces dice luego, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo? ¿En qué está perseverando nuestro pensamiento? O sea, Dios nos da llamadas de atención, alertas. ¿En qué está nuestro pensamiento de la manera que nosotros estamos actuando ante la situación? Porque tenemos que mirar hacia adentro, hacia nuestras emociones, cómo reaccionamos ante tales cosas. ¿Reaccionamos con ansiedad? ¿Reaccionamos con miedo? ¿Con desesperación? ¿Cómo nosotros estamos tomando lo que está viniendo a nuestra vida? Yo les digo que en estos días pasó algo en mi vida y verdaderamente puedo ver cómo Dios nos muestra después que Él está con nosotros. Porque sucedió cierta cosa en mi vida y en un momento como que en mi ser humano no tuve control. O sea que como que en un momento como que mi mente se cerró, mi corazón. Y Dios ya tenía la solución. Porque la tenía allí y Dios todo lo solucionó, pero Él quería ver cuál era mi reacción. En un momento perdí todo control, pero Dios me habla diciendo, Vilma, yo estoy contigo. Necesitas creer, necesitas confiar en mí en medio de la situación que tú vives. Entonces, son llamadas de atención. ¿Dónde está mi pensamiento? Porque dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. A veces nos afanamos con las cosas circunstanciales, lo que nos rodea. Entramos en ansiedad, entramos en afán y dejamos de ponerlo primero en su lugar correcto. Entonces es cuando nosotros nos desubicamos y perdemos esa paz. Dios quiere que nuestro pensamiento persevere en Él. Mi pensamiento tiene que ser Él, basado en su palabra, basado en las cosas que Él quiere. Entonces con el apóstol Pablo, ¿qué sucede cuando él decide ir a Damasco a buscar a los del camino? O sea, antes de que el apóstol Pablo abrazara esa paz que Dios quería darle, él tuvo que encontrarse y se encontró con lo más importante que era Cristo. Entonces, antes de alcanzar la paz de Cristo, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos con fervor. O sea que se le había metido en su corazón perseguirlos. Él pensaba que él de esa forma estaba alabando a Dios. Él consideraba de que estaba sirviendo a Dios de esa manera al perseguir a los del camino con fervor y castigarlos. Esa era la mentalidad del apóstol Pablo, que en ese tiempo todavía no era Pablo, sino que era ¿qué? Saulo. Y dice, él creyó que estaba sirviendo a Dios, entonces no podía abrazar la paz de Dios de esa manera, sino que fue en el camino que el apóstol Pablo pudo abrazar la paz. Dice, fue en el camino a Damasco donde su vida cambió para siempre. ¿En medio de qué?
de confusión, de una confusión de ser cegado por una luz celestial y ser confrontado por la voz de Jesús. O sea que hubo un momento difícil de confusión en la vida del apóstol Pablo, cuando oye la voz de Jesús, cuando una luz resplandece sobre su vida, su ser se salió de control. O sea que verdaderamente, ¿qué pudo haber pensado el apóstol Pablo cuando vio ese resplandor y oyó una voz? Pienso que entró temor posiblemente. No sabía qué estaba sucediendo. Y eso nos pasa a menudo. Entonces Dios necesita que en medio de las circunstancias, nosotros podamos abrazar la paz de Él. Entonces dice, la vida del apóstol Pablo cambió para siempre en medio de confusión, de ser cegado por una luz celestial y ser confrontado por la voz de Jesús. Pablo comienza a experimentar una transformación que lo llevaría a encontrar una paz duradera en medio de las circunstancias y de las adversidades. Ese fue su primer encuentro del apóstol Pablo, que en medio de la circunstancia y de la adversidad, él encontró la paz. Empezó a haber una transformación en su vida, un cambio en su vida. Nosotros necesitamos, en medio de las situaciones adversas, poder reconocer que Dios no nos va a dejar y que no nos deja. Que Él va a estar con nosotros siempre presente, pero requerimos perseverar en nuestros pensamientos en Él. A mí me gusta este pasaje del apóstol Pablo, el cambio que tuvo, el giro que tuvo en medio de una circunstancia de confusión, de escuchar la confrontación de una voz. Y le dice, o sea, no lo conocía, él creía que estaba en el lugar correcto, pero ¿qué dice? ¿Quién eres, Señor? No reconocía la voz de Dios. Nosotros dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las llamo. O sea que usted y yo debemos de conocer la voz de Dios en medio de cualquier adversidad. ¿Qué pasó con Elías? Dice que vino un viento fuerte, vino un terremoto. Pero ¿dónde estaba la voz de Dios? O sea que vinieron momentos difíciles a la vida de Elías, pero en un silbido apacible, él pudo escuchar la voz de Dios. Saulo no había escuchado la voz de Dios. Hasta ese momento, él tiene la dicha, porque eso fue una dicha para él, de haber escuchado una voz, pero no reconocerla. Es duro para nosotros no reconocer la voz de Dios en medio de las circunstancias, porque le dice, Señor, Señor, ¿quién eres, Señor? Cuando él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, o sea que entró un momento de ¿qué? De temor a su vida, de miedo. Y le responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Elías, ¿qué dice? En medio de ese silbido apacible, Dios le dice, porque él quería quitarse la vida al ser perseguido por Jezabel. Él se siente abrumado, pero ahí Dios llega a hablarle y le dice, hay tantos que no han doblado sus rodillas. No eres el único.
No eres el único. Hay otros que no han doblado rodillas ante los Baales. ¿Qué podemos hablar del rey David? En el Salmo 23 me gusta porque nosotros hablamos mucho del Salmo 23, donde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, ¿qué dice allí en el 23:4? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso es confianza. O sea que él estaba andando en un valle ¿de qué? De oscuridad y de muerte. Pero ¿qué dice él? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En medio del corregimiento de Dios, porque Él nos corrige, porque Él nos disciplina, y nos disciplina a manera de que nosotros no perdamos la perspectiva del camino que lleva a la vida. Porque como les digo, las circunstancias muchas veces nos estancan. Y depende cómo nosotros reaccionemos, podemos quedarnos parados allí. Cuando tenemos que continuar el camino, entonces nosotros tenemos que entender que en medio de toda situación el Señor sigue pendiente de nosotros. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. Entonces, ¿qué dice David? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En medio de ese corregimiento, de esa disciplina de Dios, sabemos que su cayado nos va a tomar y nos va a salvar de la situación que estemos viviendo. Entonces dice allí, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de aquella angustia que nosotros podamos tener, el Señor presenta una mesa donde hay todo tipo de aderezos. Pero eso es debido a la confianza que nosotros entramos en esa comunión con Él, en esa mesa que Él tiene preparada para usted y para mí. Cuando Él resulta ser, ¿qué? Mi refugio. Cuando Él resulta ser, ¿qué? Mi consolador, mi ayudador. Entonces Dios viene y tiende la mesa y muestra todos los manjares que Él tiene para nosotros. ¿En presencia de quién? De nuestros angustiadores. En medio de aquello que nos está angustiando, que nos está haciendo tener temor, ahí viene el refrigerio de Dios para con nuestra vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento humano, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿en qué? En completa paz. Él va a guardar nuestra vida, pero nosotros tenemos que ir a Él en medio de la situación esta. Entonces Dios nos está hablando realmente si nosotros estamos confiando en Él, si estamos obrando de la manera correcta, si reaccionamos confiados en Él o perdemos el control. Porque perdemos el control. Yo lo he perdido. Pero le doy gracias a Dios que en medio de las situaciones que estoy viviendo, el Señor me está mostrando las áreas débiles de mi vida. Está mostrando dónde realmente
necesito el refuerzo de Él. Y ese refuerzo solo va a venir a través de ¿qué? De su palabra. De que yo camine en su verdad. En que yo camine con Él día y noche. Mi vida va a ser ¿qué? Transformada. A veces decimos, yo estoy bien. El apóstol Pablo creyó que estaba bien, que estaba haciendo lo correcto al perseguir a la iglesia, pero tuvo que tener su confrontamiento para que realmente él se viera débil ante Dios. Lo mismo Elías tuvo que sentirse débil ante Dios. David tuvo que sentirse débil ante Dios, reconocer que Él es el que todo lo puede y que en medio de toda circunstancia que usted y yo vivamos, su mano siempre va a estar allí para alentarnos y para ayudarnos. El testimonio era que yo iba a dejar a mi nieto al bus y mi nieto no salía. Y yo tenía encendido el carro y adentro del carro me bajé para irlo a llamar y no me percaté que en ese momento se iba a laquear el carro. Y cuando yo regreso y quiero abrir, el carro está completamente laqueado con el carro encendido, mi teléfono dentro del carro. En ese momento dije, Señor, ¿y ahora qué hago para ir a dejar al niño? ¿Cómo voy a abrir esta puerta? ¿Cómo voy a hacer que, pues está encendido, cómo lo voy a apagar? Pero en ese momento, mi hija que trabaja, ese día no fue a trabajar, pensé yo que había ido a trabajar, pero fue a trabajar más temprano y llegó a la hora que yo estaba en la situación adversa. Entonces le dije, préstame tu carro, y fui a dejar al niño, pero en el camino ese carro está encendido, mi teléfono está dentro. ¿Y qué voy a hacer? Pero la madre del niño estaba hablando con él y yo le dije, decirle que llame a la aseguranza. Y cuando yo regresé, ya mi hija había llamado a la aseguranza. La aseguranza, vino la grúa y vinieron dos, porque vino la del carro y vino la otra, la de mi hija, la que acababa de llegar. Y abrieron el carro, pero mientras, ¿cuál fue mi reacción? En un momento dije, quebrar el vidrio de la ventana nomás. Dios dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En nuestras emociones, Dios está mostrando que por qué en ese momento ella llegó, en ese preciso momento, porque Dios prueba nuestro corazón, nuestra fe. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra confianza? Y la perdemos por instantes. Pero hoy Dios nos dice que en medio de esa circunstancia, Él ya tiene la ayuda para nosotros. Así que yo lo animo a que confiemos en Dios y veamos cómo su mano poderosa se mueve en medio de cualquier situación que sea. Si usted hoy perdió su trabajo y tiene algo que está apurándole, una enfermedad, un hijo, Dios va a ayudarle, porque Dios tiene mejores cosas para nosotros que nosotros podamos pensar. Así que en esta mañana confiemos en Dios y que Dios nos ayude a guardar esa paz en nuestro ser, manteniéndonos firmes en Él. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, sé que tú en todo momento nos vas a hablar y siempre nos vas a mostrar que ahí estás tú, Señor, que allí está tu ayuda. Tú nos has amado con amor eterno, Señor. Y ese amor eterno, Señor, se mantiene firme en circunstancias adversas de nuestra vida. Vamos a ver tu mano, Señor, entrar en acción para poder levantarnos, Señor, y poder ver que todo lo podemos en ti, Señor.
sin ti nada podemos y debemos y necesitamos perseverar en ti. Padre, en este momento, aquellas necesidades que han llegado a tus hijos, tú puedas exponerte a ellos, Señor. Puedas exponer tu amor sobre sus vidas y que verdaderamente esto haga un cambio como lo hizo en estos siervos de tu palabra. Señor, te doy gracias porque ahí nos muestras tu grande amor, Padre, y tu gran fidelidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Amén.